¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D. Y en esta ocasión regresa a la sección de Subversión, como ustedes pudieron ver en la miniatura del video. Y pues la verdad estoy muy contento porque me hicieron una propuesta bastante interesante en donde ya reaccionamos la vez pasada en Subversión, la versión original, que es la versión de la señora Edith Piaf con el himno al amor, y la versión de Dimash. Ahora en esta ocasión me propusieron que hiciera este comparativo, no comparativo, sino ver qué es lo que hace cada uno en su estilo, con la versión de los Juegos Olímpicos que se realizaron en París, con la versión de Himno al Amor de Celine Dion. Y vamos a ver después la versión de Dimash Kudaibergen. Vamos a ver qué cosas tienen diferentes. Esto es bastante interesante porque sabemos todos y somos conscientes de que Celine Dion es una de las grandes voces del último siglo, y la verdad es una muy buena cantante, una gran cantante. Yo creo que de las grandes cantantes del siglo han sido entre ellas Celine Dion, Whitney Houston, algunos podrían incluir a Adele. Adele tiene muy buena voz. No sé, cantantes así más o menos de ese estilo, ¿no? Que tienen mucha potencia vocal, tienen demasiada técnica y son grandiosas, son muy buenas. Yo creo que lo que sobresale más a Adele de las otras dos, que son Celine y Whitney, es que Adele escribe sus propias canciones. Aparte tiene también ese talento que es compositora, no nada más cantante, y es magnífico. Y vamos a ver, la verdad, la versión de Celine no la he visto. La versión de Dimash la conozco bastante bien porque es una canción que me encanta en la versión de Dimash. Y vamos a ver la versión de Celine. Creo, si no mal recuerdo, creo que esta versión de Celine fue una de las últimas que ella hizo en vivo, porque pues ven que tiene lo de la enfermedad, que no se puede poner mucho tiempo de pie. Y todo eso ha sido lamentable y desastroso, todo lo que le ha pasado a la gran maestra, a la gran diva Celine Dion. Y es bonito, vamos a recordarla también, ¿no? Y creo que también aquí en el canal tenemos no un comparativo, sino más bien una fusión que hicieron con la canción de All By Myself, con la voz de Celine y la de Dimash, como que conjuntaron los videos. Está bastante interesante, se los recomiendo. Está aquí en la sección de videos de reacciones a Dimash. Recuerden que en el canal tenemos, hasta donde yo recuerdo, creo que 4 secciones a Dimash Kudaibergen. Una que se llama Reacciones a Dimash, esta otra sección que se llama Subversión, en donde tenemos las originales y la versión de Dimash. Otra sección que se llama Dimash contra Dimash, donde ahí sí vemos las comparativas y ponemos a competir a Dimash contra él mismo, a ver qué versión nos gusta más. Y la sección de Dimash FM, donde hacemos los videos no como reacciones, sino son más bien como cápsulas radiales, como si estuvieras escuchando la radio, o el radio, como le quieras decir, y estuviera escuchando un programa de radio. Y es bastante interesante. Todas las secciones me gustan mucho. También les aviso que esta semana, ya que tengo más tiempo después de los conciertos y todo eso, antes del concierto de Barcelona, he liberado un poco de tiempo, y les aviso que esta semana, como pudieron ver hoy, ya tenemos la sección de Subversión. Se viene también la sección de Dimash FM. Regresamos con un nuevo tema a la cápsula radial de Dimash FM. También regresa el baúl del ático, que también ya saben que va a ser ya totalmente convertido a cápsula radial. El ático, todas las versiones del ático están ya para radio. Y pues bueno, así que síganme dejando sus sugerencias para el ático, que saben que son canciones de los 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000. Son versiones retro de las canciones con sus cantantes originales. Hacemos unas pequeñas cápsulas radiales, y se viene una canción muy buena, que yo creo que para mí es una de las grandes canciones icónicas del siglo pasado, de una agrupación que se llama Queen. Nada más por ahí se los dejo. Ustedes déjenme aquí en los comentarios quién cree, qué canción de Queen creen que sea la que se viene para el baúl del ático. Se viene, yo creo que para mañana o pasado mañana.
El baúl del ático. Y no se preocupen, las secciones de Dimash, esas salen todos los días. La del baúl del ático va a ser un segundo video. Y pues bueno, así que basta de preámbulos y basta de avisos. Y pues bueno, vámonos con la versión de Celine Dion en la Torre Eiffel, en las Olimpiadas de 2024, ahí en la ciudad de París. Y pues bueno, ahora sí que, Ático, cállate los ojos y pues dale play al video. Vámonos con la señora Celine Dion. Wow, la música en orquesta se escucha fabuloso. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Wow, me recordó muchísimo la voz de la señora Edith Piaf, pero muchísimo, Wow, increíble. Escuchar las primeras notas de Celine me trajeron a la mente luego inmediatamente la voz de la señora Edith Piaf. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je m'en fous du monde entier. Wow. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe les problèmes. Wow. Mon amour, puisque tu m'aimes. Wow, es increíble, de verdad que es increíble. La versión de Celine es increíble. No le envidia nada a la versión de la señora Edith Piaf. La única diferencia que encuentro entre Celine y Edith es la velocidad del vibrato, porque las voces son muy similares. Me recuerda muchísimo, muchísimo, muchísimo. No sé si Celine lo quiso hacer en este estilo vintage, como que recordando a la señora Edith Piaf, pero es muy, muy parecida. Obviamente la música se escucha mejor porque es más actual, ¿no? Pero vocalmente es una delicia, una delicia. Demostrando Celine por qué está en donde está, nivel vocal, ¿no? Porque es una de las grandes, uno de los monstruos del último siglo. Es un dulce esta canción y en la voz de Celine. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, Wow. j'irai voler la fortune si tu me le demandes. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandes. Otra cosa que hay que resaltar de la maestra Celine es su saber estar, sus poses, su presencia, su elegancia, su firmeza, su constancia. Se come el escenario. La Torre Eiffel le queda chica con su presencia. No, es un monstruo en el buen sentido de la palabra. Es un monstruo del escenario. Es una diva, es una grande. Vean esa presencia. Si tu me le demandes. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Wow. Nous aurons pour nous l'éternité
problème. Mon amour, crois-tu qu'on La piel chinita. Wow, wow, wow. La verdad es una emoción que no les puedo describir. Me puso la piel chinita cuando ella terminó y la música creció. Es un sentimiento bastante peculiar. Y aparte, cuando ya termina su fraseo, ya para terminar la canción, ella está cantándole no a las cámaras, no le está cantando a la gente que tiene ahí de audiencia, porque si se dan cuenta, ella está en la parte de arriba, la Torre Eiffel, la gente queda muy abajo. Ella le está cantando a Francia, le está cantando a todo el panorama que tiene, a todo París, porque lo ve así a la distancia, aunque está de noche y se ve la mayor parte oscuro. Hay unos edificios muy bien iluminados que tiene a los alrededores y de frente, y ya le está cantando a esos edificios, le está cantando a toda esa gente, le está cantando a todo el país, no a la audiencia. Eso es algo bastante interesante y bastante admirable. Una gran presentación, como no había duda y como era de esperarse, de la voz de Celine Dion. Y la verdad me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Puedo decir que me gusta más la versión de la señora Celine que la de la señora Piaf. Ah, y aún sabiendo que las dos son muy, muy grandes, ¿eh? Pero yo creo que por cuestión de modernidad y de actualidad me gusta más la versión de la señora Celine. La versión de la señora Piaf es también un dulce, es un tarro de miel, porque la velocidad de su vibrato, la moda que estaba en esos años y todo también es demasiado hermoso. Y sin esa versión no hubiéramos tenido estas dos versiones que son la de Celine y la de Dimash, ¿no? Porque la señora Piaf la hizo crecer. Es una versión insuperable. Pero lo que me gustó es que, por ejemplo, en este caso Dimash agarró la canción y no hizo lo mismo como en este caso Celine, que digamos que hizo una remembranza, una versión vintage, recordando mucho la versión de la señora Piaf, sino que Dimash la agarró y la hizo suya, la convirtió, la transformó. Si comparamos las versiones de Dimash con la de Celine y la de la señora Piaf, la versión, dicho esto con todo respeto, la versión de la señora Celine y la de la señora Piaf se escuchan hasta cierto punto planas. En el sentido de que Dimash le mete demasiados matices. Si se dan cuenta, la versión de la señora Celine, no digo que no lo puedan hacer, sino que simplemente así son los arreglos que escogieron ellas. Y el arreglo que siempre hace Dimash es que le mete, es un sub y baja. Es un sub y baja de rangos, de tonalidades de voz, baja, muy grave, de silbido, normal, de pecho, con aire. Y ellas las cantan toda en una voz muy, muy sólida, muy, muy consistente. No hacen tantas variaciones vocales, ¿no? Y pues para prueba vamos de una vez con la versión de Dimash, así que vámonos con el siguiente video. Y pues bueno, ya estamos aquí con el video de Dimash Kudaibergen, así que no hay que alargarlo más. Vámonos con Himno al Amor en la versión de Dimash, en el programa del 27 aniversario del Film Festival, creo que se llamaba, ¿no? El Festival de Cine. Le ciel bleu sur nous peut s'y fondre et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me vous du monde entier.
manque l'amour Oh, in entre mes pattes. wow. À mon corps gémira sous ta main, comme un porte problème. Wow. Mon amour, puisque tu m'aimes. ¿Ven a lo que me refiero en cuanto a matices? Al escuchar la versión de Dimash, en esta versión, bueno, en este fragmento de la canción, en la primera parte, utilizó varios registros: voz grave, voz operística, voz con aire y voz sin aire. O sea, bien colocada. Y utilizó graves y agudos. Y en las versiones de la señora Celine y de la señora Piaf, siempre utilizan como que el mismo tono de voz. Por eso digo que hasta cierto punto se podría sentir que son un poquito planas en ese aspecto, ¿no? Y sabiendo que son grandes, grandes interpretaciones, o sea, no le envidian nada a ninguna. Pero en ese aspecto en cuanto a matices y en cuanto a sube y baja, sí, la versión de Dimash es muy, muy superior. También por las capacidades vocales, ¿no? No digo que ellas dos no las tengan, sobre todo Celine. Celine sabemos que podría hacer un dueto con Dimash, pero sin ningún problema. Sin ningún problema, porque Celine, como te puede cantar pop, como te puede cantar balada, como puede cantar ópera. Y sería bastante interesante, hay que proponérselo a Dimash. Bueno, ahorita ya quién sabe si la señora Celine pueda, ¿no? No vocalmente, sino físicamente. No sé, sería interesante. ¿Quisieran un dueto de esta canción? ¿O quisieran un dueto de All By Myself? ¿O quisieran un dueto de la que ustedes quieran? Escojan Dimash acopla. Por eso no hay ningún problema. Ahora sí que sería bastante interesante. No sé, sería algo muy digno de escuchar, ¿eh? J'irai jusqu'au bout du monde, je me verrai d'être à blonde. Si tu me le demandais, j'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune. Si tu me le demandais, j'enruinerai ma patrie, Wow. j'enruinerai mes amis. Si tu me le demandais, oh, que bien fait pour moi. La profundidad en la voz. If one day we had to say goodbye and our love were to fade away, in my heart you will remain dear, and I will sink into love, whose love will live eternally in the blue where all is harmony. With my face is God to heaven. Wow. Just for you, I'll sing again. Wow.
Wow. ¿Qué decir? Voy a ponerlos en aprietos, mis queridos y amados Dears. Pero yo creo que, sin menospreciar a las demás canciones de Dimash actuales, llámese Love Is Not Over Yet, Tao Shinde, Fire, Smoke, Sam Gao, o ¿cómo se llama la otra? Live For... Ay, se me fue el nombre de la otra de las nuevas que presentó en Estados Unidos y México. Yo creo que de las canciones nuevas de Dimash, entre comillas nuevas, yo creo que la mejor es esta. Les digo, sin menospreciar las otras canciones, porque también son grandiosas, me gustan mucho. Sobre todo la de Sam Gao, una delicia de canción. Pero yo creo que vocalmente y de lo que se espera de Dimash, yo creo que esta ha sido, de la actualidad, de los últimos 1 o 2 años, esta ha sido su mejor canción. No sé ustedes qué opinen. Digo, pueden tener opiniones diferentes, todo es válido, ¿no? Por eso dicen que para gustos los colores. Cada uno tenemos gustos diferentes. Y yo creo que me enfoco más en al Dimash más clásico, tirándole al más solemne. Por eso las canciones favoritas de Dimash para mí son como que las baladas, ¿no? Restart My Love, Couldn't Live, y ese tipo de canciones, ¿no? Esta de Himno del Amor es soberbia, es magia. Esta canción define lo que es Dimash, es magia. Cambios vocales, muchos matices, es sublime. No sé, ustedes qué opinen. Va a ser muy interesante leerlos y saber sus opiniones y sus gustos. A lo mejor habrá muchos de ustedes que les guste un Dimash más juvenil, más dinámico, más rítmico, ¿no? Golden, Tao Shinde, The Weeknd, no sé, canciones así más de ese estilo, más joviales, más para fiesta, más para divertirte. A mí me gusta más lo solemne porque yo escucho Dimash y lo utilizo para relajarme. Mientras estoy, cuando me voy a ir a dormir, pongo canciones de Dimash y me quedo dormido escuchando Dimash. O para cuando estoy leyendo algo, pongo Dimash de fondo. Cuando estoy jugando videojuegos, pongo a Dimash de fondo. Pero utilizo canciones así de ese estilo, muy, muy baladas, muy tranquilas, ¿no? Porque me relaja Dimash. Ustedes saben que yo soy músico y soy rockero y soy metalero. Imagínense todo el día con música muy estridente, pero cuando escucho más música quiero escuchar algo que me relaje, algo tranquilo, y agarro Dimash para eso, ¿no? Y la verdad me encanta. Estoy enamorado de esta canción, estoy enamorado de la señora Piaf, estoy enamorado de Celine Dion, estoy enamorado de sus versiones, pero la versión de Dimash, así que como diríamos aquí en mi pueblo, en mi barrio, tiene un nivel arribitivo. O sea, tiene un nivel más arriba, que la verdad es magia. Es magia. Me gusta mucho. Y pues bueno, ¿qué opinan ustedes, mis queridos y amados y bien ponderados Dears? La verdad es increíble, me gusta mucho esta sección de su versión, porque podemos ver qué diferencias hay. No es que uno sea mejor que otro, cada uno tiene su estilo, simplemente vemos qué diferencias hay entre las versiones y qué cambios hizo Dimash cuando le agarró su canción. Y pues bueno, ya está mi reacción. ¿Les gustó? Regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimash todos los días, de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.